Comprobamos con naturalidad cómo los videojuegos utilizan recursos narrativos y estéticos heredados de otras artes para dar forma a un sistema de expresión totalmente nuevo. Pero no hay que sorprenderse. Anteriormente otras artes utilizaron el mismo proceso construccionista para crear su propio lenguaje narrativo y estético. Esto crea un interesante debate. ¿Qué hace único a los videojuegos a nivel narrativo? ¿Necesita un videojuego cinemáticas para contar una historia? ¿Hay que poner límites a la libertad del jugador para asegurar la experiencia narrativa? ¿Estamos descubriendo las potenciales herramientas narrativas de los videojuegos o existe una sólida base para considerarlos ya un medio maduro? Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para comprender que los videojuegos, aunque han interiorizado con naturalidad, a veces con demasiada naturalidad, los elementos provenientes del cine, la radio o la literatura, deben encontrar su propia vía de expresión y crear un lenguaje narrativo que determine aquellos elementos que lo hacen único. You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Lo primero que debemos saber es que la interactividad es lo que diferencia al videojuego del resto de artes existentes. Por interactividad entendemos la capacidad del usuario para utilizar las mecánicas otorgadas por el videojuego para realizar acciones dentro de un mundo concreto. Gracias a este nuevo elemento narrativo de dos vías, que otras artes han abordado sin éxito, se pueden crear historias únicas. En mi opinión, y aunque muchos estudiosos no estarán de acuerdo, los videojuegos hacen un uso lícito de los elementos heredados de otras artes y no deben renunciar a ellos como tampoco lo hizo en su momento, por ejemplo, el cine. Debemos ser coherentes y entender que los videojuegos cimientan su desarrollo en unos estereotipos y reglas audiovisuales muy sólidas e interiorizadas por el consumidor que deben ser la base para crear su propio estilo. Para entender la diferencia entre el resto de artes y los videojuegos, debemos saber diferenciar entre narrativa embebida y narrativa emergente. La narrativa embebida hace referencia al guión, aquello que está diseñado para que suceda de una forma concreta para el disfrute o sufrimiento del jugador. Videojuegos como Metal Gear Solid, Tomb Raider o The Last of Us utilizan la narrativa embebida tradicional para contar una historia, diseñar unos personajes y transmitir una serie de pensamientos y sensaciones bajo la atenta supervisión y el duro trabajo de unos originales guionistas. A grandes rasgos los videojuegos se convierten en cine, y aunque el jugador puede interactuar en este mundo con mayor o menor libertad, los acontecimientos solo pueden suceder de una manera. La narrativa emergente hace referencia a la historia que el jugador genera, haciendo uso de las mecánicas de juego existentes. De esta forma, títulos como DayZ, Minecraft o Rust nos permiten crear nuestro propio mundo y decidir qué hacer en cada momento. Puede parecer sencillo crear una serie de mecánicas y esperar a que surja la magia, pero no lo es. Detrás de este libre albedrío existe un laborioso trabajo de diseño bajo el riesgo de crear un mundo sin sentido que no permite al jugador desarrollar su historia. Con total naturalidad y siendo impensable en otros medios, se ha desarrollado una historia que nadie había diseñado. Una historia que dependía de personas en puntos distintos del mundo, de la casualidad y en definitiva total y absolutamente de la voluntad de cada jugador. Una historia que nacía tras cada segundo, que podía haber sucedido de cualquier otra forma. Aquel famoso refrán que dice que la realidad supera la ficción se hace evidente en los videojuegos gracias a la narrativa emergente. Holy crap, dude. There's nowhere to shoot from over here. Pero, ¿cómo controlará el desarrollador el flujo de juego? ¿Cómo evitará que juguemos de forma inadecuada? ¿Se podrán contar historias maduras? ¿Tendremos que poner pequeños puntos de control al jugador? Esta libertad, que muchos consideran la esencia definitiva de los videojuegos como medio de comunicación, también tiene un punto intermedio que los desarrolladores ya controlan perfectamente. Hoy en día los videojuegos viven de la falsa sensación de libertad que otorgan a sus jugadores. So that's it. All this time and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. Rex, please. We can discuss this. No more talk, Shepard. I've got to do this my way. Franquicias como Mass Effect o The Witcher han creado contenidos únicos según las decisiones que toma el jugador, y aunque es una aproximación muy superficial, pues todo sigue guionizado, ofrecen al jugador la sensación de que el mundo gira a su alrededor. Esta libertad del jugador, que algunos juegos exploran más que otros, también plantea un problema a los desarrolladores, como por ejemplo sucedió en Red Dead Redemption. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. La obra de Rockstar tiene un momento cumbre a la llegada de Marston a tierras mexicanas. En ese momento, si simplemente te subes al caballo y comienzas a galopar,
podrás vivir uno de los momentos más preciosos que yo recuerdo en un videojuego. Pero, ¿qué pasa si te subes y a los 2 segundos te bajas para matar a un conejo? Os lo diré, la música se corta y tienes un viaje aburrido y caluroso por México que jamás recordarás. Es muy duro admitirlo, pero la libertad que se le otorga al jugador muchas veces puede ir en contra del propio videojuego y romper una experiencia narrativa sin que el jugador se dé ni cuenta. ¿Debemos por lo tanto dar libertad al jugador o hay que marcar ciertos límites? En el otro extremo de esta ecuación nos encontramos con Call of Duty Advanced Warfare y su famosa escena del funeral. En este caso, haciendo un uso lícito de las mecánicas de juego y la narrativa interactiva, en un momento determinado se nos pide que pulsemos un botón para dar nuestros respetos al difunto. Un momento, ¿en serio es necesario que dé al botón para que la historia avance? ¿Aporta alguna diferencia pulsar el botón o no pulsarlo? ¿Qué pasaría si nunca pulsase ese botón? Aquí es donde vemos la diferencia entre usar las herramientas disponibles para otorgar una experiencia diferente a la que pueda dar, por ejemplo, el cine, y no entender en qué medio estás trabajando. Si en esa misma escena, por ejemplo, por algún debate moral del jugador con el fallecido, el jugador pudiese optar por darle o no las condolencias, y eso tuviese alguna repercusión en la historia, o en la imagen que tenemos de nuestro protagonista, entendería que tuviésemos que tomar esa decisión, pero si la única opción que tenemos es pulsar el botón para avanzar a la siguiente cinemática, ¿eso no lo puede hacer el juego y yo seguir viendo la historia avanzar?